quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. A todos los que nos acompañan del otro lado de la pantalla, me da mucho gusto estar aquí en esta sesión que hemos preparado para hablar de un autor, Julio Torri, que nacido, originario de Saltillo, Coahuila, y que este año estamos conmemorando 50 años de aniversario luctuoso, digamos 50 años de su muerte, y que si bien fue, o sea, la fecha exacta fue 11 de mayo, pues 11 de mayo todavía estábamos, digamos, entendiendo un poco de esta cuarentena y de estas dinámicas de la pandemia como para actuar de manera rápida y decir qué vamos a hacer por este aniversario, ¿no? Pero bueno, todo el año se conmemora, entonces qué bueno que pudimos hacerlo todavía en estos meses. Y nos acompañan en los comentarios Luis Jorge Bone y Rafael Vargas. Voy a yo leer unas breves semblanzas de cada uno de ellos. Y bueno, en esta primera sesión de dos, vamos a estar hablando sobre la vida de Julio Torri y también, por supuesto, sobre su obra literaria. Y tendremos una segunda sesión para hablar de su legado o de lo que su escritura, aunque breve pues sí, breve en todos los sentidos, en extensión y en cantidad, pues, digamos, repercutió o tuvo relevancia para lo que siguió en las letras en México, en Latinoamérica o de habla hispana, ¿no? Entonces, bueno, Luis Jorge Bone, Monclova, Coahuila, 1977, es autor de los poemarios Traducción a lengua extraña, Los animales invisibles y Por boca de la sombra, entre otros. De las colecciones de ensayo Lado B y Sobre mapas circulares, de los libros de cuento La noche caníbal, Largas filas de gente rara, Cavernas, Figuras humanas, y de las novelas Las afueras y Toda la soledad del centro de la tierra. Parte de su obra está traducida al inglés y al francés. Ha recibido 12 premios nacionales, entre ellos el de cuento Inés Arredondo 2005, de poesía joven Elías Nandino 2007, de ensayo Carlos Echanove Trujillo 2009 y de literatura Gilberto Owen 2013. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bienvenido, Luis Jorge. Y Rafael Vargas, que también nos da mucho gusto que podamos coincidir, 1954, ha publicado los libros de poesía Conversaciones, 1979, Signos de Paso, 1994, y Pienso en el Poema, 2000. Ha colaborado en revistas como Proceso, Nexos, Biblioteca de México, Artes de México y, desde luego, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Ha traducido y compilado volúmenes de distintos autores, entre ellos George Steiner. Y bueno, hay una nota aquí, para grano de sal preparó Necesidad de Música, que es un librazazo que recomiendo ampliamente. También se ha desempeñado como agregado cultural en las embajadas de México ante Perú, Chile y Ecuador. Y bueno, más allá de lo que podamos comentar sobre estos dos invitados que tenemos el día de hoy, pues queremos todos escucharlos y que podamos platicar de este otro autor, ¿no? Que con Luis Jorge Bone pues nos une como ser también de acá de Coahuila. Y bueno, con Rafa, por supuesto, pues sus comentarios y su lectura que agradecemos de antemano. Entonces, en un primer bloque o como una primera pregunta para abrir el diálogo, me gustaría que podamos conversar sobre, bueno, datos sobre su vida, ¿no? Antes de entrar a los comentarios sobre su obra.
Entonces, les cedo la palabra de manera libre para abrir estos comentarios. Comienza tú, querido Luis Jorge. Ok, sí, me parece muy bien. Justo iba a decir que era buena idea que yo pudiera empezar, porque así, Rafael, si yo soy impreciso o digo algún dato incorrecto, tú me podrás corregir supongo que con toda la autoridad del mundo. Vamos a asumir los papeles contrarios, más bien. Tú seguramente serás mejor. Okay. Por favor. Bueno, pues pienso yo que Julio Torri es uno de los autores emblemáticos con los que crecemos los lectores y quienes nos colamos a la escritura y que somos originarios de Coahuila. Siempre se nos dice que nuestro orgullo son Julio Torri y la gran poeta que es Enriqueta Ochoa. Entonces, Saltillo, Torreón, son quienes nos forman y quienes nos dicen que la escritura desde hace décadas y desde hace un siglo, en el caso de Torri, tienen escenarios y tienen pensamiento y tienen su origen en ese paisaje semidesértico, luego de oasis que de pronto con el que nos encontramos quienes crecemos en Coahuila. Y bueno, Julio Torri es un autor que se muda a la Ciudad de México desde joven y continúa sus estudios allá. Se gradúa de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero antes funda el Ateneo de la Juventud Mexicana con otros grandes nombres, personajes de la historia y de la literatura nacional, como Vasconcelos, Enrique Sureña y Reyes, entre otros. Bueno, Julio Torri llega al DF en 1908. Se va de un Saltillo, que es una ciudad que tenía apenas, era joven, era una ciudad joven. Tenía unos 300 años de fundada. Y en las fotografías de la época nos podemos dar cuenta de que era una ciudad con toda la idiosincrasia y con toda la parafernalia de las pequeñas ciudades de frontera, incluso de las pequeñas ciudades que estaban buscando su identidad, cambiando del campo a la ciudad, ¿no? Como cambiando del campo a la pequeña urbe que se empezaba a generar por los adelantos tecnológicos que empezaban a llegar, como son, bueno, el tren, que tenía no mucho que había llegado a la ciudad cuando nació Julio Torri, o el telégrafo. Entonces la comunicación era muy incipiente. Y lo que él hace creo que es una decisión que no podía ser de otra manera, ¿no? A veces queremos estar orgullosos de los escritores que se quedan en su rancho y escriben desde su trinchera, pero muchas veces no es posible. Entonces, lo que hace Torri es irse a una ciudad, la Ciudad de México, que tampoco es una gran ciudad todavía en ese momento como la conocemos ahorita, era una ciudad pequeña todavía. La Facultad de Filosofía y Letras en la que estudia y se gradúa y después enseña Torri, es una pequeña localidad todavía, es un pequeño local, ocupa aulas muy chiquitas y todavía no es este campus tal y como lo conocemos. Entonces, después Torri se vuelve profesor, editor, junto con Vasconcelos es el responsable de estas ediciones primigenias, ¿no? Primordiales en la historia editorial pública de nuestro país. Y Julio Torri tenía esta cosa de que era muy recordado por los escritores a los que les dio clase. Entonces yo me encontré por ahí, me he encontrado investigando sobre él, acerca de la forma en la que lo recuerdan, por ejemplo, José Emilio Pacheco y Margot Glantz. Ambos coinciden en que era un señor pulcro, amabilísimo,
muy bien cuidado en su persona, muy mesurado en su presencia, es decir, no arrebataba la palabra, no gritaba. Era un señor como muy, muy esmerado en sí mismo y contenido en sí mismo, lo cual nos da una idea de que la obra se parece un poco a Torri, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos lo recuerdan y José Emilio lo recuerda volteando a ver a las muchachas, así como Margot Glantz también lo recuerda volteando a ver, echando una mirada que pretendía ser discreta, como admirar la belleza de alguna alumna que acababa de entrar al salón o que entraba al patio, y él se cambiaba los anteojos, dice Margot, para poder ver de lejos, y después se volvía a poner los anteojos y proseguía en la lectura. Y por su lado, José Emilio Pacheco cuenta que él lo que tenía era que en el aula era muy propio, era muy acotado a lo que estaba leyendo y comentando los libros que leía en voz alta y que después iba llenando de comentarios, anécdotas, etcétera, pero que cuando se iban al puesto de tortas de la esquina o cuando salían, ahí se liberaba. Era un maestro que se quitaba un poco el corsé del aula académica y entonces abundaba sobre libros y contaba y a ellos los tenía fascinados de tal manera que Julio Torri tiene también esa doble cualidad que reflejó en su obra, que es el de ser un maestro, cuando se le van descubriendo estos dobles fondos al baúl de su conversación, pues llegaban a ser riquísimos, ¿no? Claro, sí. Bueno, se le recuerda también a Torri en realidad como un maestro más bien árido, que llegaba al aula y se ponía a leer, un poco olvidado de su estudiantil, que no era como exactamente capaz de seguirlo y que por desgracia en aquellos años, los años 50, 60, los años en que Margot y yo toman clases con Torri, muy poca gente sabía realmente de la estatura de Torri como profesor. También Jaime García Terrés fue alumno de Torri. Uh-huh. Y solamente alumnos como ellos, que eran buenos lectores desde jóvenes, tenían más o menos una idea de la calidad de maestro. Por eso, como muy bien dices, Luis Jorge, claro, al término de la clase había que seguirlo para conversar con él en otro. Era un hombre discreto y eficaz, yo creo, en prácticamente en todo sentido. Me gusta mucho imaginar cómo habrá sido al principio su relación con todos los con Vasconcelos. Eso es algo que tendríamos que valorar muy, muy bien, el papel de Torri como editor. Yo he escrito un ensayo que hice sobre los famosos loros verdes, que son estos libros. Son, frente a mí, mira, exactamente 14 o 15 volúmenes, exactamente digo yo, 14 o 15 volúmenes que publican con la Secretaría de Educación, empiezan a publicarse en la universidad. Clásicas extraordinarias que todavía hoy, para nosotros, leerlos hoy, esos libros los lee uno con gusto. Son muy cuidadas, hechas con verdaderamente el amor y la convicción y el fervor de que hay que hacer algo por cambiar el país, para cambiar el país. Sí, yo en esto que comentas, en esto último que comentas, Rafa, pues está el dato de que tanto perteneció al digamos, equipo editorial de la editorial Cultura escrita como con esta V antigua, donde estuvieron publicadas estas obras tan cuidadas, pero además que fueron un proyecto cuyo rasgo y principal era que tuvieran muy buena calidad, pero que fueran muy baratas para los lectores y lectoras, ¿no? Y
Y por otro, que también cuando José Vasconcelos es presidente de la Universidad Nacional, a él le toca estar como encargado de publicaciones. Y entonces, pues eso, además de su escritura, que ya hablaremos de ella en un momento, tiene como todas estas otras fases que hacen muy interesante como el perfil de su vida, ¿no? O sea, no solo como, bueno, primero como Más que coahuilense. perdón, déjame interrumpirte, mucho más que Sí, interesante. Mira, el papel de Torri como editor es una relevancia que no escuchamos todavía. Voy a tratar de ser muy breve, por favor, cállenme, porque soy un perico. Vasconcelos se da cuenta muy bien de que el gran sacrificio humano, porque son miles de vidas con la revolución, que la única manera de justificar la carnicería es cambiando el país. Para cambiar el país tiene que educarse al país. Es un país, México, el México prerevolucionario, es un país prácticamente con 80% de la población analfabeta, si no es que me quedo corto. Entonces, la batalla de Vasconcelos no es solo abrir aulas, fundar escuelas, etcétera, en la que también lo acompaña. Es muy la es muy cercana en esa época. Hay que editar. Los libros van a ser como los edificios, glorias perduradas, para decir unas palabras de Vasconcelos. Y esa tarea recae en Torri. Y con esto va a ser un salto total, pero por si no el tiempo no nos permite abarcar todo. Es muy importante saber que, por ejemplo, al lado de alguien como Torri y Vasconcelos estaba un jovencísimo Daniel Cosío Villegas. Cosío Villegas lo dice en memoria. Fue una época en que teníamos verdaderamente la convicción de educar al pueblo. Queríamos enseñar, queríamos alfabetizar, etc. Y Cosío Villegas va a ser el fundador del Fondo de Cultura Económica. Esto no debemos olvidarlo. Hay una línea de continuidad en todas las cosas. Y en esa línea, la figura de Torri es, no me gusta la palabra, pero lo voy a decir así, pivotal. Es más que un centro, más que un fundamento. Él está verdaderamente como y la selección de títulos, que es una especie de ping-pong entre Torri y Vasconcelos, bueno, y es fantástica. Es fantástica. Prácticamente uno podría decir que si tuviéramos que irnos a una isla desierta, hoy esa docena de volúmenes bastaría para refinarnos como personas. sí, exacto. Y además, pues como enormes visionarios, ¿no? En ese tiempo en el que hace un momento comentaba fuera del video con Luis Jorge, en un país que estaba en plena construcción, ¿no? De todo, o sea, apenas la educación, la estructura urbana, la economía, bueno, por donde podamos hablar. Sí, y cuando mencionaba como todas estas fases, también pensaba bueno, en su trabajo también como traductor. Hace un momento mencionaban un poco como profesor, cómo se le recuerda. Como profesor, recordarlo como ciclista, ¿no? Que le gustaba mucho andar en bici y así iba y venía a la universidad y ese dato a mí me encanta en lo personal. Pero bueno, estudió como abogado, ya más tarde sí se doctora en letras, pero, y bueno, como ensayista y como cuentista, ¿no? Que es también hacia donde me gustaría dirigir lo que sigue en comentarios. Su escritura, o sea, su escritura, cómo fue, qué rasgos podemos mencionar de él, y bueno, ustedes, tanto como escritores y como lectores, ¿qué nos pueden contar? Luis Jorge, adelante. Bueno, yo decía,
Es cierto que Torri es como un faro, ¿no? Para los escritores y los lectores coahuilenses, eh, sobre todo porque tenemos en él a alguien a quien nos podemos llevar, es un escritor al que podemos abarcar, se podría decir, al menos superficialmente, con una mirada, ¿no? Entonces, tenemos al escritor de brevedades, tenemos a ese escritor que no le interesaba tanto establecer si esto era un cuento o un poema o un ensayo o una reflexión o una derivación o una crítica desde dentro de un clásico, una reescritura, ¿no? Creo yo que se parece mucho también a la construcción del país. Todavía no hay que establecer los grandes monumentos, ¿no? Todavía no hay que diferenciarnos tanto de la época, del pasado que nos empuja y que a la vez arrastramos y que nos llega hasta ese presente de hace un poco más de un siglo, sino todavía no hay que definirlo, sino estamos construyéndolo y estamos construyéndolo a fragmentos. Y creo yo que, bueno, Beatriz Espejo, al escribir sobre Torri, voy a leer una cita, dice, no se engañaba, sabía que los clásicos acapararon los temas importantes y que hoy solo caben variaciones de pequeña monta, dice ella. Añoraba Torri la primera generación de seres humanos que abordaron la escritura literaria y, dice textualmente Beatriz Espejo, suspirando, se conformó con el siglo XX. Entonces, ahí hay en Torri una voluntad y una aceptación, ¿no? Como de, él va a vivir entre libros, él va a leer, él va a producir los libros, él va a entenderlos, pero su aportación va a ser siempre muy acotada, ¿no? Textos como La humildad premiada o como El unicornio, que son esta especie de entrecruzamiento entre la leyenda personal, el relato bíblico, pero todo visto a través de la ironía. Entonces, todo tiene que quedar en duda. Creo que todo en Torri, quien se permite ciertas estampas, ¿no? de color mexicano, de la feria mexicana, del paseo mexicano, de la gente. Lo que también se permite es dudar, ¿no? E ironizar un poco sobre lo que está contando. Richard Ford dice que a mí me gusta mucho esa frase, un escritor escribe siempre demasiado o muy poco. Lo difícil es escribir lo justo. Entonces, siempre estamos, creo que los que escribimos o quienes leemos o la crítica, siempre estamos pensando en si este escritor se pasó, le faltó, fue muy poco, ¿no? De pronto también vemos a Rulfo, por ejemplo, y decimos, añoramos ese tercer libro, esa segunda novela, sobre la que existen un montón de leyendas, ¿no? En Torri también hemos buscado, incluso desde la misma academia, las investigaciones, se hizo esta recopilación de sus cuentos que él no había, El ladrón de ataúdes, que él había reunido en un libro y que se hizo pues, años después, más de 15 años después de su fallecimiento, pero nos gusta como esta lectura que le damos a nuestros clásicos, ¿no? De decir, tiene que haber más. Y un escritor se lo va a encontrar más. Y termina encontrándoselo. Entonces, sí, claro, quisiera uno que hubiera más y de pronto sí hay más, ¿no? Adelante, Rafael. Gracias, Luis Jorge. Pues mira, yo creo que en Torri, y esto es algo que me resulta cada vez más evidente a través de sucesivas relecturas, creo que en Torri hay una voluntad de fundir géneros, reconocer el texto de Torri, si es un poema, si es un ensayo, si es un cuento, etc. Y puede ser todo a la vez. Cuando uno lee este texto, el texto que abre su primer libro, este texto maravilloso, Circe, uno lo puede leer perfectamente como una suerte
ensayo brevísimo, pero también como un gran poema. Es de un lirismo tan hermoso, ese fragmento, ese trozo de escritura, digamos, y al mismo tiempo hay un relato. Podríamos hacer un guión de 2 horas para el cine a partir simplemente de ese texto de Torri. Estoy yo creo que Torri es esencialmente breve por la razón que se ha dicho siempre, pero que no, quizá no se subraya de manera suficiente. Escribía páginas perfectas. Cuando uno piensa que un autor está, que un escritor está buscando páginas perfectas y tiene 500 páginas de él, la obra completa de Torri, con este volumen que acaba de editar hace poco el Fondo de Cultura Económica, ocupa un total como de 600 páginas o 650 que tiene el volumen. 432 son las páginas que tiene, que pertenecen por aparato bibliográfico, etcétera, etcétera. Digamos que hay ahí, por decir 500 cuartillas. En esas 500 cuartillas, bueno, verdaderamente cabe todo, e incluso la propia biografía de Torri. Suelo leerlo cada vez más también en términos de una autobiografía en clave. Creo que Torri entero está allí, en sus puntos, todo el tiempo. No solo intelectualmente, no solo el escritor pensando en lo que es la escritura para él y cómo la vive, sino incluso su vida cotidiana. Y cada vez se encuentra uno más vivo, conforme sigue uno leyendo a... Me parece que esa frase maravillosa que tenía de la biografía de un hombre está en su actitud, se hace clarísima conforme uno lee a todo. Y aquí hay algo que quiero señalar, nada más para esta intervención. Podemos hablar hoy de la obra de Torri, recordar esto, gracias a la perseverancia y al amor que tuvo por la obra de Torri Serge Zaitsev. Y va a cumplir, este año se cumplen 40 años, este año habría cumplido Serge 80 años. No, tiene más de 40 años. Él empezó en 78 a investigar la obra de Torri. 42 años ya bueno, no, perdón, como si estuviera vivo Zaitsev ahora, eso quisiera. Bueno, no, invirtió toda su vida Zaitsev. Es una cosa muy impresionante, justamente, Jorge, cuando uno piensa en esto que decías al principio, es un ejemplo para los autores de Coahuila, claro, es un ejemplo para los autores de todo México. Pero Zaitsev, que fue un hombre que nació en Versalles, Francia, abrazó con una pasión la obra de Torri. A mí me vuelve admirable al personaje Zaitsev, nada más por ese simple hecho. Me cuesta trabajo entender todavía bien cómo se dio esa pasión en Serge. Y fuimos muy buenos amigos. Yo con él tuve una larga amistad. Platicamos sobre esto. Un francés podría haber buscado esta misma profundidad o esta pasión para investigar la obra de todo a saber cualquier otro autor. Torri lo perdió. Hay algo muy, muy valioso en la obra de Torri que se nos va a ir revelando solamente con el tiempo. Estamos a los 50 años de su muerte y apenas empezamos en realidad, creo yo, a descubrirlo, pero quizá, y esta es una de las cosas que me alegra mucho en el sentido que estemos juntos aquí, Luis Jorge, quizá la generación que mejor vale a Julio Torri va a ser la... Espero. Sí, bueno, y las generaciones creo yo que buscan sus clásicos y buscamos releer, ¿no? Y leer de nueva cuenta o por primera vez aquello que nos han dicho que las generaciones anteriores valoraron.
Aunque de primera instancia hay una rebeldía, ¿no? Siempre en toda generación, incluso la generación de Torri se rebeló contra quienes estaban escribiendo un poco antes, ¿no? Que ellos. Y lo que decías del rescate de Torri, José Emilio Pacheco, cuando se publicó este libro de Diálogo de los Libros, ¿no? Las cartas entre Reyes y Torri, esa amistad de 50 años de correspondencia eh, con distintos periodos, ¿no? Algunos más abundantes, otros menos. José Emilio la reseñó en su inventario, en su columna, y él se preguntaba una cosa que a mí también me removía de pronto y que es una reflexión, creo que con mucha vigencia, muy presente ahorita. Él decía, cito textualmente a José Emilio Pacheco: sin duda, el trabajo de todo escritor es del dominio público, pero esto, se pregunta, ¿nos confiere poderes omnímodos sobre su intimidad? Así como en la guerra resultan premiadas todas las acciones que en la paz nos traerían castigo y desprecio, muerta una persona, violar cartas deja de ser un delito y se convierte en tarea cultural. Y de pronto se preguntaba, bueno, ¿le habría gustado a Torri que leyéramos esto? Él escribía ese diálogo íntimo. Y bueno, ahorita nosotros nos preguntamos con un ejemplo muy contemporáneo, como por ejemplo Bolaño, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué tanto deberíamos de leer lo que Bolaño no quiso que leyéramos? Pero creo que el lector, el crítico, el investigador, este amor que decías que han tenido varios críticos como Zaitsev y como Castañón, de ir rescatando las cartas y de irlos, claro, sí, y de ir rescatando las cartas, ¿no? Investigadores, todo, ¿no? Perdón, sigue. Ujú. Sí, sí, sí. Hay esta idea también de justicia, ¿no? Eh, es justo para las generaciones siguientes no quedarnos en la obra más visible, sino ir incluso a su capacidad, pues a su historia, a su biografía, a su capacidad de trabajar en colaboración con otros escritores, en su capacidad de admirar, incluso en su capacidad de este libro que publicó Zaitsev hace algunos años, de Anywhere in the South, donde se rescataban algunas cartas de una joven estudiante tejana que caló muy hondo en la biografía, en un punto de la biografía de Torri, y con el que no contamos con las respuestas de Torri, pero podemos imaginar, ¿no? Podemos recrear Muy diferir, claro. estos intercambios, ¿no? Y bueno, estas eran algunas de las cosas que quería apuntar. Y también lo que decías nada más para como rematar mi participación ahorita, en Poesía en Movimiento, esta proverbial antología de poesía hecha por Paz, Chumacero, Pacheco y Aridgis, incluyen algunos de los textos, algunas páginas de Julio Torri, y en las notas que las hicieron Pacheco y Chumacero, ellos hablan de que Torri escribía contra la corriente, y que delata un aspecto casi desconocido de los personajes o de las ideas que aparecen en sus textos. Y dice: desde el rincón de su biblioteca, Torri ha procurado los asuntos que en unas cuantas frases tuercen el significado normal que estamos acostumbrados a otorgarle. Es decir, Torri no necesitaba más. Torri era el alcance, ¿no? que tenía, y era el alcance que necesitaba, ¿no? Esa mirada concentrada y para muestra esto, ¿no? Que lo tenemos como un gran cuentista, pero también es un gran poeta, ¿no? Es un gran poeta, sí. Yo diría que sobre todo es un gran poeta para mi gusto. Cada vez lo leo más como un poeta. Además hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. Y es que cambia, ¿no? La manera en que lo leemos. Pero uno nunca lee a un autor solamente. Es decir, uno también está leyendo a los autores
a los otros escritores que forman parte de su generación. Yo creo que una gran manera de leer la obra de Torri es leerla a la par de la obra, que es como una suerte de espejo convexo. Mientras la obra de Torri es muy breve, la de Reyes es casi inabarcable. Junto a la de, pero también junto a la de Vasconcelos. Me parece que, creo que es Carballo quien hace esta analogía entre, o es quizá Pacheco, no sé, entre dos obras, una breve y otra inmensa, comparando, digamos, la calidad de intimidad, de vida personal que hay puestas, tanto en los libros de Torri como las páginas autobiográficas de Vasconcelos. Hay una suerte de paralelismo en términos de la vida que bulle tras esas páginas. Y sobre todo, de la manera en que se separan de otras cosas. Pero pienso, cuando hablo de otras cosas, pienso en la Revolución Mexicana. Por ejemplo, Torri, como bien lo dices, en esta cita que leíste de Poesía en Movimiento, va a contracorriente desde el origen. Mientras sus contemporáneos están escribiendo sobre los hechos que están viviendo en la Revolución Mexicana, pensemos en Mariano Anzuela de Abajo, en fin, un poco más tarde, Martín Luis Guzmán con las memorias que tiene sobre la Revolución. Bueno, Torri parecería estar en una burbuja, ¿no? En la famosa, comillas, Torre de Marfil, escribir sobre otra cosa, que no está nunca del todo escribiendo sobre otra cosa. El fusilamiento, que desde el título nos está situando también en la época. Pero esta mirada irónica, de que uno de los inconvenientes de ser fusilado es la hora. Y le venden a uno los ojos, sino que están mirando los zapatos sucios del soldado que no tuvo el esmero de limpiarlos, en fin. Una forma de apartarse para reconcentrar su mirada exactamente en un aspecto insólito, en lo que nadie más miraría, es fantástico. Yo creo que eso lo vuelve a él el escritor excepcional que es, que todavía es el día de hoy. No solo ahora por los temas, sino también por esa calidad que tiene extraordinaria su escritura. Sí, digo, una disculpa que se fue la luz acá un segundo. Con razón. Y me sacó, pero bueno, pues son lo que ahora estamos aprendiendo a manejar con... Apenas aprendiendo Apenas. La tecnología, sí. Pero sí, nos quedan unos minutos y a mí me gustaría mucho, digo, de entrada, que a quienes nos están viendo y escuchando, qué recomendaciones tenemos, ¿no? Creo que hay muchas ediciones de selección de textos de Julio Torri que muchos no conocemos, ¿no? O sea, simplemente aquí en Coahuila se han editado en distintas administraciones distintas selecciones de su obra. Y para quien aún no lo ha leído o lo ha leído muy poco, bueno, yo quiero hacer dos recomendaciones muy breves y luego pasar con ustedes. Una que es el material de lectura de la UNAM, pero que, bueno, yo tengo aquí así por fortuna, pero que pueden googlearlo así, material de lectura UNAM. Y hay no solo de Torri, sino de una cantidad enorme de autores de todo el mundo además, pero muchos mexicanos y latinoamericanos, donde está una selección y está también este gran texto que ahorita hacía mención Luis Jorge, de Beatriz Espejo, ¿no?
esta sección. Desde la Secretaría de Cultura, yo tuve oportunidad en la coordinación editorial en el 2015 de editar un libro sobre Julio Torri, una selección muy pequeña, datos de su obra, que era también más una invitación, ¿no? Para quien no lo conociera, y le llamamos El Mundo Abreviado. Un paseo en bicicleta por la vida y obra de Julio Torri, y que vamos a compartir el link. Digo, los ejemplares se terminaron desde ese mismo año, ¿no? Hay que reeditarlo. Este libro nos acompañó hasta el stand de la Feria del Libro de Guadalajara en ese diciembre del 2015. Estuvo además arreglado, ¿no? O diseñado con Julio Torri en bicicleta. Las bolsas también, los separadores, y fue muy bien recibido. Y bueno, hay otro, para quienes estamos en Coahuila, hay otro de Julio Torri que editó hace unos años, en el 2002, más atrás, la Universidad Autónoma de Coahuila, en esta colección de siglo XX escritores coahuilenses. Entonces, eso desde acá y con este link que les digo de la UNAM, para quienes, bueno, estén en casa o no puedan salir o no encuentren estas ediciones, más el link que les vamos a pasar. Y bueno, antes de que se corte y de darles los últimos minutos, pues agradecerles muchísimo sus comentarios, agradecer mucho pues a la Secretaría de Cultura, que nos da este espacio y oportunidad de poder hablar de Julio Torri, aunque sea a la distancia, ¿no? De esta forma digital. Y que bueno, como comentaba, vamos a tener una segunda sesión para seguir hablando. Y pues bueno, agradecerles muchísimo, y a todos también los que nos están escuchando. Y les dejo, nos quedan todavía 4 o 5 minutos para tanto despedirnos como adelante. Hacer una recomendación, incluso leer uno de sus textos más breves que no te lleva ni un minuto, ¿no? Sí. Bueno, si no es abusar, yo hubiera hecho las mismas recomendaciones que tú hiciste, Ruth. El material de la UNAM se puede descargar, entonces pues, lo vemos en línea o lo bajamos para leerlo. Pero bueno, yo quisiera leer La Humildad Premiada, que es uno de los textos que a mí más me gustan y que además me lo presentó Jesús, aunque fue mi maestro, quien además es un personaje muy torriano, ¿no? Muy de Torri. La humildad premiada. En una universidad poco renombrada había un profesor pequeño de cuerpo, rubicundo, tartamudo, que como carecía por completo de ideas propias, era muy estimado en sociedad y tenía ante sí brillante porvenir en la crítica literaria. Que leía en los libros le ofrecía trasnochado a sus discípulos la mañana siguiente. Tan inaudita facultad de repetir con exactitud constituía la desesperación de los más consumados constructores de máquinas parlantes. Y así transcurrieron largos años, hasta que un día, a fuerza de repetir ideas ajenas, nuestro profesor tuvo una pequeña idea propia, luciente y bella, como pececito rojo tras el irisado cristal de una pecera. Sí, es una belleza. Bueno, ahí tienes a Torri burlándose de sí mismo, sí, mirándose en una de estas suerte de espejos deformantes. Por fortuna, él es profesor, pero no es ese profesor también. Claro, sí. Es un sarcasmo contra su figura de muchas maneras. Torri en otro momento, en otro texto, tiene claro esta negación, es decir, sabe ser creador y ser profesor, ¿no? Ser profesor, dice, es una manera más modesta de contribuir al engrandecimiento humano, pero todo escritor, todo gran escritor, esa es una de las lecciones que nos brinda la literatura, en todo gran escritor hay un profesor para los siglos, no solo para los escuchas que tienen la fortuna de estar en el aula con él. Estoy encantado de estar con ustedes y solamente lamento que el tiempo sea tan breve.
Pero la recomendación que tenemos que hacerle, creo, a los lectores de Torres, lean toda la obra. Es una obra de suyo muy breve y uno enriquece de manera ilimitada. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Sí, es cierto que, digo, el tiempo siempre queda corto, además en gente que nos gusta hablar de los libros y de nuestros autores, ¿no? Entrañables. Recordarles que, bueno, que estén al pendiente de una segunda sesión donde seguiremos hablando de Julio Torri. Seguiremos hablando un poco de su vida, de su obra y del legado también que deja su escritura, porque creo que, digo, es difícil separar una de la otra, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos y bueno, un abrazo a la distancia y a todos los que nos ven y escuchan también. Gracias a ti, Luz, y un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Luis Jorge, que esté muy bien usted. Un abrazo, Rafael, que estés bien. Gracias. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos, tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.